Bienvenida, Lorena, ¿qué tal estás? Gracias, estoy living. Living. Estoy living, como dirían los adolescentes. Genial, muy bien, estoy living. Estupendo. Entonces, intuyo que continuamos con el tema de preguntas y despejando dudas acerca de tu exposición de la semana pasada. Es que el otro día con lo de los adolescentes, claro, de ahí hay un mundo de información y entonces yo he seguido buscando. ¿Y tú sabías que los adolescentes usan muchísimo Twitter para reivindicar cosas? No, no lo sabía. Pues muchos publican twitters o retuitean algunas cositas para reivindicar, porque al final esto que de estoy living y estas cositas que hablamos la semana pasada, y os invito a ver el vídeo, todas estas cosas son resultado de su rebeldía, y Twitter es muy rebelde. Ahí discuten y pelean y se publica de todo. A ver, yo siempre digo que Twitter es la red social de los enfadados. Tal cual. Ahí todo el mundo siempre está enfadado. Claro que hay que tener mucho cuidado cómo se escriben las cosas. Bueno, te voy a presentar la primera imagen de hoy, que es un tuit, y lo ves y lo comentamos. Venga, vamos a verlo. Sefaradí, para mí... A ver, ¿cómo lo ves? ¿Lo podemos entender? A ver, supongo que todo el mundo lo está leyendo igual que yo, no hace falta leerlo en alto. Sí, lo entiendo perfectamente, pero esto de ¿qué es sefaradí? Sefaradí hace alusión a los sefardíes. Es una comunidad de judíos. Bueno, ¿tú crees que esto está bien escrito o no? ¿O qué pasa con esto? Porque has dicho que lo entiendes, pero... Lo entiendo perfectamente, pero obviamente está muy mal escrito, claro. Está muy mal escrito. No, no está mal escrito. Eso es un idioma. ¿Ves? Claro, no es el mío, por eso digo que está mal escrito. No es el tuyo, pero lo entiendes perfectamente, sí, ¿verdad? Perfectamente, claro. Vale, pues normalmente, y aquí va mi alusión de hoy a Twitter, rápidamente vamos a comentar, especialmente, no comentar, a criticar. Y este tweet de la Embajada Española en Turquía fue súper criticado, fue uno de los más polémicos de Twitter. Porque todo el mundo pensaba como yo que estaba mal escrito. Porque todo el mundo, y como yo, lo confieso, cuando encontré esta imagen de tweets polémicos, dije, claro, ¿cómo no va a ser polémico? ¿Sí? Como lingüista encontrar esto, y no debería ser nada polémico porque esto es judeo-español. ¡Guau! Entonces es un idioma, es el idioma ladino. Hoy el término del día es la palabra ladino. Vamos a explicar qué es, y es una curiosidad, y hoy vamos a aprender todos, incluida yo, que he hecho los deberes, qué es el ladino. Ladino es un idioma, es el que acabamos de ver. Vale, pero ¿son idiomas que están vigentes, que se hablan actualmente? Sí, se hablan, pero para que te hagas una idea, el español es hablado por 500 millones de personas, sí, y el ladino es hablado por 150.000. Es una lengua minoritaria, claro. Exacto, minoritaria. Vale, si te parece vemos la segunda imagen, porque ahí creo que no lo pondrías en duda. Vamos a ver la segunda imagen y te la contextualizo. Venga, vamos. Esto no lo puedo leer. Vale, yo creo que tampoco. Ahí no llegan nuestros... Vale, vamos a intentar acercarla, vamos a intentar acercarle más. Es una placa que está en el campo de concentración de Auschwitz-Birkenau, y en esa placa está... Aquí sí. Mira. Que este lugar donde los nazis exterminaron 1,5 millones de hombres, de mujeres y de ¿pone criaturas? Criaturas. La más parte de judíos de varios países de la Europa, sea para siempre para la humanidad un grito de desespero y unas señales. Entonces, algo para recordar. Claro, si caminas por Auschwitz en Polonia, y encuentras esta placa, vas a decir, anda, esto está en español antiguo. Pues sí, en parte es español antiguo mezclado con hebreo. Vamos con la historia, vamos a llegar al origen de qué es esto, ¿no? Sí. Bueno, en España vivían muchísimos judíos hasta que los Reyes Católicos en 1492 les dio una patada y los expulsó a todos. ¿Qué pasó con ellos? Pues se fueron, y hablaban español, se fueron en parte a Turquía, al Imperio Otomano, otros se fueron a diferentes países, tipo Italia, también hay gente por allí, entonces a Israel, hay algunos por aquí, otros por allá, pero claro que llevaban ese idioma con ellos. Entonces, ese idioma, el idioma ladino, continuó, se les expulsó, pero continuó. Claro, es una lengua minoritaria porque al final solo lo usan 150.000 personas, pero existe.
interesante y qué curioso, nunca había escuchado lo de... Pero fíjate que es súper parecido, o sea, para nosotros no tenemos ningún problema en entenderlo y cuando vemos una cosa así, rápidamente vamos a criticar y a comentar, y es que somos terribles. De todas maneras, el concepto ladino, estoy pensando, nosotros lo tenemos con otro significado, ¿no? ¿Cuál? O me estoy inventando una nueva palabra. A ver, no lo sé. Ser ladino es ser un poco tonto o algo así. ¿Puede ser? Puede ser, luego al final es como... A ver, voy a buscarlo en la RAE, que ahora es que a lo mejor me lo he Pero inventado. no, puede ser, es como lo de ser gallego. En diferentes países lo consideran como ser tonto. Y al final, ser gallego es ser de Galicia simplemente. Entonces puede ser que tenga una connotación despectiva, porque al final los expulsamos, con lo cual la historia, y ahí es lo que vengo, que los idiomas son siempre un reflejo de la historia. Y no solo de la historia y la cultura, sino también de las represiones, de las guerras y de todas estas cosas. Entonces, el ladino... Dime. Astuto, sagaz, taimado. Mira, pues todo lo contrario. Todo lo contrario de lo que yo decía, sí. Bueno, la comunidad judía en España eran los sefardíes, y entonces ellos celebran el 29 de febrero el Día del Ladino, ¿sí?, de esta comunidad sefardí, y por eso la Embajada Española en Turquía publicó un tuit para hacerlos bienvenidos e integrarlos un poquito más. Ese tuit fue súper polémico y ahí entramos en un debate que yo quería explicar, que esto es una lengua minoritaria, que lo habla poca gente, y otra cosa es una lengua muerta. Entonces hoy quería marcar la diferencia por curiosidad, para que lo sepamos todos. Una lengua minoritaria es la que tiene un uso mínimo o de una cantidad de gente limitada, reducido, sí. Que claro, es muy posible que con el tiempo, si otras generaciones no lo continúan, o lo más importante, si no se usa en educación, desaparece. Y no se enseña en la educación, desaparece. Entonces puede llegar a ser una lengua muerta. Esto me recuerda un poco a lo del latín y el griego y todo esto, ¿no? ¿Tú crees que el latín es una lengua muerta? Yo creo que sí. La consideramos una lengua muerta, pero en realidad la usamos. Porque fíjate, los médicos usan muchísimo el latín, en derecho se usa muchísimo el latín. Usamos palabras del latín porque no queremos que se transgiverse nunca el significado. Y como es una lengua muerta, el significado está cerrado y se usa especialmente para especialidades y cositas que no queremos que haya lugar a dudas del significado que queremos dar. Claro, podemos considerar que es una lengua muerta porque no hay nativos, porque no se enseña como primera lengua en ningún lugar y porque nadie la usa para comunicarse. Entonces podemos considerarla muerta en ese sentido, pero realmente no, porque el latín nunca llegó a morir, sino que ya lo decíamos en alguna otra sección, que el latín lo que hizo fue abrir. Exacto, y lo que se consideraba el latín vulgar, pues dio lugar al francés, al rumano, al portugués, al español de hoy en día. Entonces nunca llegó a morir. ¿Cuándo puede morir una lengua? Pues como acabas de decir, cuando no se estudia en los centros de educación, por ejemplo, cuando deja de utilizarse. Cuando deja de usarse. Y esto puede ocurrir de manera gradual. Entonces, hay una lengua con más prestigio. Ahí podemos ver el caso, por ejemplo, de México y Estados Unidos. Hay una lengua de más prestigio, la gente quiere hablar más, sí, el sueño americano, quieren hablar más inglés. En casa empezamos a usar más el inglés porque tiene más prestigio, porque te da más oportunidades laborales quizás, y entonces gradualmente las generaciones dejan de usar la lengua minoritaria o con menos prestigio y empiezan a usar la dominante. Entonces, así se muere un idioma, ¿sí? Que dejan de usarlo por darle más importancia a otro idioma ¿Tú crees dominante. que eso puede llegar a pasar en América con el español? En países fronterizos probablemente, porque de hecho en México se habla muchísimo inglés, muchísimo. Yo creo que en el sur no, obviamente, pero en el resto, especialmente en la frontera con Estados Unidos, es que les interesa para trabajar, para tener más oportunidades. Entonces posiblemente las nuevas generaciones, los jóvenes, directamente hablen inglés. Y en casa, como quieren que tengan oportunidades y abrirles puertas, es muy posible. Entonces puede morir gradualmente. Y de manera abrupta también puede morir. ¿Te imaginas cómo puede morir un idioma de manera abrupta? No. Fuerte. No. Porque desapareciendo la población que lo habla, no se me ocurre otra cosa. Primero sí, me encanta, aunque puedas pensar que no. Incluso había lo apunté por aquí, me parece súper curioso, Araguá, que era ¿cómo se llama? Una tribu, ¿Sí? Un grupo de aborígenes en la Amazonia brasileña. ¿Sí? Desapareció en 1877 por una epidemia de sarampión.
Claro, al estar aislados y en su tribu y ahí no entraba nadie en la Amazonia, no desarrollaron defensas contra el sarampión, ni tenían vacunas, ni tenían nada. Entonces puede desaparecer el idioma, en este caso el idioma de la tribu, porque se murieron todos enfermos. Otro, porque con estas cosas de los aborígenes son conquistados, por ejemplo, y obligados a hablar otro idioma. Obligados a hablar otro idioma o aniquilados todos para tomar ese terreno. Esto ocurrió también por los colonos británicos, también eliminaron un grupo de tribu. Y luego puede ser también prohibido. Entonces, por represalias y por una función de supervivencia, dejas de usar el idioma porque sabes que está prohibido y que no se puede utilizar en literatura, en la educación. Durante muchos años el gallego estuvo prohibido. Si continuara prohibido desaparecería, claro, obviamente, pero durante muchos años se dejó de usar en la educación. En casa, pues también los papás intentaban que los niños no lo hablaran para que no tuvieran problemas. Entonces, para evitar represalias y como un mecanismo de defensa, puedes dejar de usar el idioma y ahí con el tiempo se muere. Pero insistimos, el latín muerto no está. Luego están los idiomas zombies, que estaban muertos y vuelven a usarse. Y es el caso del hebreo, es el idioma oficial de Israel. Pero durante muchos años nadie hablaba hebreo, era un lenguaje litúrgico únicamente. Pero claro, los palestinos hablaban o entendían el hebreo y para comunicarse con otros judíos pues decidieron, oye, este funciona, lo retomamos. Entonces, que nada es para siempre. ¿Te parece si escuchamos un poquito de latino? Venga. De ladino, perdón, ladino. Venga, vamos con el vídeo. Vamos a escucharlo. Si yo quedé viva, es que hay una razón. Y esta razón es que cada que yo labore en latino, porque hay poca gente al mundo que sabe latino como lo sé yo. Porque nosotros hablamos en casa todo el tiempo. Y cuando fui a la universidad me percibí que esta lengua español no es el español de España, mas es judeo-español, que debemos salvar nuestra cultura. Esta es nuestra cultura. Esta señora es traductora, ella escribió muchísimos cuentos que recordaba que le contaban en casita y el diccionario, y entonces colabora muchísimo. Claro, si existen personas así, si existen traductores, profesores y gente que transmite el idioma, ese idioma va a vivir. Lo podemos entender todo. Todo, absolutamente. Todo. ¡Qué maravilla! Entonces es súper señal y súper simbólico de una sociedad. Entonces la comunidad judía que vivía en España antes de 1492 continúa su legado en algún otro lugar por ahí. Bueno, así que ahí qué está. Maravilla y qué sección más interesante la tuya siempre, ¿eh? Os he traído curiosidades para que a nadie se nos olvide, ni a mí, cuáles son nuestros orígenes, cuál es nuestra historia, que siempre es importante conocer de dónde venimos, recordarlo y tener presente nuestra historia. Y igual que decían en la placa de Auschwitz, que no hay que olvidar algunas cosas de la historia, tampoco los idiomas, porque ahí están, que nunca pensemos que algo es menos prestigioso, sino que un idioma siempre enriquece, incluso lo de los jóvenes que decíamos la semana pasada. Sí, así comentábamos que al final enriquece. Interesante. El tema también de tener la iniciativa, como siempre nos dice, de investigar y aprender y tropezarnos con todo esto. Y no a la primera de cambio ir a criticar el tuit, que creo que somos muy rápidos para eso y poco para comprobar exactamente qué hay detrás. Siempre hay una historia detrás y normalmente las historias que hay detrás son fascinantes. Bueno, me quedo con el término de hoy, me ha encantado como siempre aprendiendo. Un placer enorme, Lorena. Muchas gracias. Te veo la próxima semana. Hasta el lunes. Muchísimas gracias.